Entre 2022 y 2024, más de 12 empresarios rusos aparecieron muertos en circunstancias que desafiaban toda lógica. Unos cayeron desde ventanas de hospitales de lujo. Otros fueron encontrados colgados en sus garajes. Varios murieron junto a sus familias en lo que las autoridades llamaron, sin mucha convicción, muertes sin explicación. Todos tenían algo en común. Todos eran multimillonarios. Todos estaban vinculados al Kremlin. Y todos, en algún momento, habían dicho o pensado algo que al sistema no le convenía. Pero sus muertes no son la historia más perturbadora de este video. La historia más perturbadora es lo que viene antes. Lo que hicieron en vida. Cómo acumularon fortunas que ningún gobierno del mundo ha podido encontrar completamente. Cómo construyeron un sistema tan sofisticado para ocultar su dinero que los mejores investigadores financieros del planeta llevan décadas persiguiendo una sombra. Se estima que más de $1 billón, $1 trillón en escala americana, está escondido en las sombras del sistema financiero global, invisible para cualquier autoridad, inaccesible para cualquier sanción, protegido por redes legales que hacen que las mejores defensas de los billonarios de Silicon Valley parezcan un trámite de banco. Hoy vamos a entrar en ese mundo. El mundo de los oligarcas rusos. Los hombres que se robaron un país entero y que llevan décadas riendo de quienes intentaron detenerlos. Quédate hasta el final, porque lo último que vas a escuchar hoy, nadie te lo ha contado antes. Para entender todo lo que viene después, tienes que entender cómo nació la clase oligarca, porque no fue un proceso gradual, no fue el resultado de décadas de trabajo duro y buenas decisiones. Fue uno de los robos más grandes de la historia moderna, y ocurrió en cuestión de años. En 1991, la Unión Soviética colapsó, el estado más grande del mundo, con sus fábricas, sus pozos de petróleo, sus minas de gas, sus redes de telecomunicaciones, se desintegró prácticamente de la noche a la mañana. Y alguien tenía que quedarse con todo eso. El gobierno ruso, desesperado por estabilizar la economía, lanzó un programa de privatizaciones masivas. En teoría, cada ciudadano ruso recibió vouchers, cupones, para comprar acciones de las empresas estatales que se privatizaban. En teoría, todos podían participar. En la práctica, un pequeño grupo de personas con conexiones políticas compró esos vouchers a millones de ciudadanos hambrientos por centavos. Y con esos vouchers, adquirió, en cuestión de meses, el control de las empresas más valiosas del país. Petróleo, gas natural, aluminio, acero, telecomunicaciones, todo, por prácticamente nada. En menos de una década, docenas de hombres jóvenes con las conexiones correctas pasaron de ser ciudadanos soviéticos comunes a controlar imperios que valían decenas de miles de millones de dólares. No lo ganaron, lo tomaron, y el sistema legal que existía en ese momento, o más precisamente, la ausencia de ese sistema, se lo permitió. Esa es la raíz de todo lo que viene después. Aquí está el número que debería dejarte sin palabras. Según el Atlantic Council, más de $1 billón en dinero ruso está escondido fuera del país. Y eso es solo el estimado conservador. El 60% de la riqueza de los hogares más ricos de Rusia está estacionada fuera de las fronteras rusas. 60%. Mientras el gobierno ruso luchaba por pagar pensiones y mantener hospitales, sus propios oligarcas movían sus fortunas silenciosamente hacia el exterior. ¿Pero cómo? ¿Cómo mueves cantidades de dinero tan monumentales sin que nadie lo note? La respuesta es que el sistema financiero global fue diseñado, no accidentalmente, sino deliberadamente, para que sea posible. El mecanismo básico empieza con una empresa fantasma, Shell Company en inglés. Es una empresa que existe legalmente, tiene un número de registro, tiene una dirección, pero no tiene empleados reales, no tiene operaciones reales, no produce nada. Su único propósito es ser dueña de activos y mover dinero. Un oligarca ruso abre una Shell Company en las Islas Vírgenes Británicas. Esa empresa abre otra en las Islas Caimán. Esa segunda abre una cuenta bancaria en Luxemburgo. Y esa cuenta bancaria en Luxemburgo compra un departamento en Londres, un yate anclado en Mónaco,
o acciones en una empresa tecnológica en Nueva York. El dinero viajó de Rusia a Londres. Pero en los registros oficiales, la propiedad no pertenece a un oligarca ruso. Pertenece a una empresa registrada en el Caribe que pertenece a otra empresa en las Islas del Canal, que pertenece a un fideicomiso en Liechtenstein, cuyo beneficiario final aparece como desconocido. Y lo más escandaloso de todo, esto no es ilegal, o más precisamente, es tan difícil de probar que es prácticamente imposible perseguirlo. En 2022, cuando el mundo vio las imágenes de la invasión rusa de Ucrania, los gobiernos occidentales tomaron una decisión que pareció poderosa: confiscar los yates de los oligarcas. Italia incautó el Lady M de Alexei Mordashov, valorado en $65 millones. Alemania se quedó con el Dilbar de Alisher Usmanov, el yate a motor más grande del mundo por arqueo bruto, valuado en casi $600 millones. España retuvo el Tango de Víctor Vekselberg. Francia inmovilizó el Amore Vero. En total, cientos de miles de millones de dólares en activos congelados alrededor del mundo. El mundo lo celebró. Parecía que finalmente el sistema podía alcanzar a estas fortunas. Pero aquí viene la ironía que nadie te contó. Años después de las confiscaciones, la mayoría de esos yates siguen amarrados en los mismos puertos donde los incautaron, sin poder ser vendidos, sin poder ser usados, costándoles a los contribuyentes europeos millones de dólares al año en mantenimiento, tripulación y gastos portuarios, porque los entramados legales que los rodean son tan complejos, tan llenos de shell companies, banderas de conveniencia y jurisdicciones múltiples, que ningún tribunal puede determinar con certeza legal quién es el verdadero propietario. Los oligarcas construyeron sus fortunas exactamente para que este momento fuera imposible, y en gran medida lo lograron. Después de la invasión de Ucrania, Occidente lanzó lo que llamó la operación de sanciones más agresiva de la historia moderna. Task Forces especiales, equipos de investigación financiera, cooperación entre decenas de países. Y aún así, el $1 billón sigue, en su mayoría, donde siempre estuvo. ¿Por qué? Primero, las leyes del secreto financiero que protegen a los oligarcas fueron creadas, en muchos casos, por los mismos países que ahora intentan usarlas en su contra. Las Islas Vírgenes Británicas son territorio británico. Delaware, en Estados Unidos, es uno de los estados más permisivos del mundo para registrar empresas anónimas. El secreto bancario suizo existe porque Suiza lo eligió como modelo de negocio nacional. El sistema está diseñado para permitir exactamente lo que los oligarcas hacen. Segundo, los abogados, banqueros y contadores que mueven este dinero están en ciudades como Londres, Nueva York, Zúrich y Singapur. Son ciudadanos occidentales, son firmas respetables, y mientras sus acciones sean técnicamente legales, y muchas veces lo son, no pueden ser perseguidos. Tercero, el tiempo. Los procesos legales para incautar activos pueden tardar años, a veces décadas. El dinero es instantáneo. Para cuando un tribunal emite una orden de congelamiento, los activos ya llevan meses en otra jurisdicción, bajo otro nombre, en otro instrumento financiero. Y cuarto, el más incómodo de todos. Muchos de los países que sancionan a los oligarcas también los necesitan. Necesitan su gas. Necesitan sus materias primas. Necesitan la estabilidad política que viene de no empujar demasiado fuerte. Las sanciones son reales, pero también tienen límites. Límites que todo el mundo conoce y nadie dice en voz alta. Y con eso llegamos al final de la historia de los oligarcas rusos. Hombres que se robaron un país en los años 90. Que construyeron fortunas de decenas de miles de millones de dólares usando un sistema financiero global que nadie diseñó para resistirlos. Que escondieron ese dinero en capas de shell companies, testaferros, seguros privados y paraísos fiscales que los mejores investigadores del mundo no han podido penetrar completamente. Que cuando intentaron hablar, o simplemente supieron demasiado, algunos de ellos cayeron por ventanas o aparecieron colgados en garajes, con notas de suicidio que nadie en el mundo cree completamente.
Y que hoy, mientras el mundo los sanciona, sus yates siguen flotando en puertos europeos que no pueden venderse, su dinero sigue fluyendo a través de Dubái y las Islas Caimán, y su red de protección legal sigue operando en las mismas ciudades que firmaron esas sanciones. Hay una pregunta que este video no puede responder, porque nadie tiene esa respuesta todavía. ¿Cuánto dinero ruso está escondido en tu país en este momento? ¿Y quién sabe exactamente dónde está? Esa pregunta es la que los gobiernos prefieren no hacerse en voz alta. ¿Cuál fue el capítulo que más te impactó? ¿Las muertes misteriosas? ¿Los yates que no se pueden vender? ¿El billón de dólares invisible? Déjame tu respuesta en los comentarios. Suscríbete. Porque cada semana traemos historias de poder, dinero y secretos que el sistema prefiere que no escuches. Hasta la próxima.